Derecho Penal 2. Reiteramos entonces que la tortura como concepto aparece definido en la ley penal. Y dice que se entiende por tortura la actuación del empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se aplique tortura. Y más adelante la ley define esta situación, que es lo que es la tortura. Interesante es que acá la ley se preocupó de sancionar también a aquel que coadyuva en la aplicación de la tortura. Cuando dice, igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de tortura, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello, o estando en posición para hacerlo. Y no solamente se sanciona al funcionario público, sino que también se sanciona al particular. El 150A en su inciso segundo señala: la misma pena se aplicará al particular que en el ejercicio de funciones públicas o a instigación de un empleado público o con el consentimiento o aquiescencia de éste, es decir, del empleado público, ejecutare los actos a que se refiere este artículo. Todo el artículo, que tiene varios incisos. Es decir, el sujeto activo ya no solamente es el empleado público, sino que también es el particular, cuando se encuentra en alguna de estas situaciones. ¿Y qué se entiende por tortura? Ya lo mencionamos, pero lo vamos a repetir al inicio de esta clase. Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos. Si le estamos hablando, ¿no es cierto?, de un delito. No hay la posibilidad de cuasi delito acá. Se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves. Delito, no cuasi delito. Con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en una serie de motivos que al parecer de la ley constituyen actos de discriminación. Por eso que la ley hace una ejemplificación de estos actos. Cuando dice tales como la ideología, opinión política, religión, creencias de la víctima, la nación, raza, etnia, el grupo social al que pertenezca, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud o la situación de discapacidad. Es decir, también cuando se trata entonces de causar estos dolores graves, físicos, sexuales o psíquicos, por razones de una discriminación, fundada en todos los motivos que señalamos. Pero la ley hace una agregación, una agregación. Ya no solamente sanciona como
causante de torturas al que realiza provoca estos sufrimientos graves, ¿ah? Psíquicos, etcétera, físicos obviamente y sexuales, sino que también al que utiliza métodos que tienen fines, ¿ah? Lo dice el inciso cuarto. Se entenderá también por tortura la aplicación intencional de métodos tendientes a. Después señalan los fines, pero ¿cuál es la intención de estos métodos? Anular la personalidad de la víctima, disminuir su voluntad o disminuir su capacidad de discernimiento o decisión, con alguno de los fines referidos en el inciso precedente. Obtener información, etcétera, o ¿no es cierto?, realizarlo como actos de discriminación. Intimidar o coaccionar, etcétera. Es decir, no solamente se trata de infligir estos sufrimientos o dolores graves, físicos, sexuales o psíquicos, sino que también aplicar métodos que tengan los fines que señala la disposición ya mencionada y que tiendan a anular la personalidad de la víctima, disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión. Sí, es bastante amplio el término. Y claro, da la impresión de que la ley no quiere dejar abierta ninguna posibilidad de ciertos métodos precisamente que son de carácter inmaterial y que tienen un objetivo igual que el señalado al indicar que no se puede causar sufrimientos o dolores graves, como por ejemplo no dar de comer, no dar de beber, no dejar dormir o levantar a cualquier hora a la persona con el fin de que no tenga descanso, porque al final esos métodos pueden resultar más trágicos que el solo causar dolor o sufrimiento físico a una persona, a pesar de que está hablando de sufrimiento psíquico también en el caso anterior. Pero como se habla de disminuir, de anular, etcétera, la personalidad en el fondo de la víctima, entonces la ley se está colocando en la sanción de cualquier posibilidad de causar un mal a la víctima a través de ciertos procedimientos. Y en el inciso final, la ley señala una situación en la cual establece expresamente que no se pueden considerar actos de tortura. ¿Cuáles? Las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales. Claro, si una persona, ¿no es cierto?, es sancionada con una pena privativa o restrictiva de la libertad, eso también le va a ocasionar algún tipo, ¿no es cierto?, de dolor físico o psíquico, ¿no es cierto? Pero como es consecuencia o se trata de lo que viene a raíz de, en este caso de una pena, ¿no es cierto?, ordenada por la ley, no se considera en ese caso tortura. O que sean inherentes o incidentales a estas. Lo mismo, ¿no es cierto? Ni las derivadas de un acto legítimo de la autoridad. Ni las derivadas de un acto legítimo de la autoridad. De repente, para tratar de poder sancionar un delito flagrante, ¿no es cierto?, la autoridad persigue al individuo que es sorprendido infragante y a consecuencia de la persecución cae, se causa algún tipo de daño, algún tipo de lesión. Entonces ahí nos encontramos con que, ¿no es cierto?, no estamos en presencia de una tortura.
Entonces, del punto de vista del sujeto activo, vemos que la ley sanciona al funcionario público que abusa de su oficio, ¿cierto?, al realizar estas torturas, pero también sanciona al particular, que se puede encontrar, ¿no es cierto?, en posibilidad de practicar con el funcionario público estas torturas. Cuando hablamos de los elementos, ¿no es cierto?, objetivos del delito, decimos que está la acción y las modalidades esenciales de la acción. Acá vemos que hay ejemplos de todo. La acción, ¿cierto? ¿Cuál es la acción? Aplicar, ordenar o consentir en que se aplique tortura. Si la acción que se sanciona es el verbo rector, ¿cierto? Aplicar tortura, consentir en que se aplique tortura y ordenar la tortura. Ahí tenemos el verbo rector. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Vamos a ver que en el caso de la otra posibilidad de causar mal a las personas, que ya no se trata de tortura, sino que de actos que no alcanzan a constituir tortura, como lo vamos a ver a continuación, pero que constituyen tratos inhumanos o degradantes, apremios ilegítimos, o tratos inhumanos o degradantes, que no alcanzan a constituir tortura. Aquí la ley se pone también en la situación de ciertos grupos etarios que se dicen, ¿cierto?, de la población, discapacitados, menores, mayores, etc. Cosa que no ocurre con la tortura misma, en donde se le aplica la pena por aplicar esta tortura a cualquier persona. Entonces el sujeto pasivo es cualquier persona, en el caso de la tortura. Entonces tenemos la acción, el verbo rector, el sujeto pasivo, y los fines, ¿no es cierto? Los fines que se realizan a través de, por ejemplo, a través de métodos que la ley no señala, métodos que pueden ser de diferente naturaleza, de diferente origen, diferente tipo de suplicio, pueden ser hasta importados los suplicios, porque por lo demás se aplican o se han aplicado en muchas partes del mundo con anterioridad a este país. Que tiendan estos métodos a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento. Por ahí estamos viendo los medios, que pueden ser a través de una acción o de una no acción. Por ejemplo, no dar de comer a un detenido, no dejarlo dormir, no darle de beber. Entonces se pueden realizar diferentes acciones para ejecutar una no acción. Por ejemplo, para no dejarlo dormir, se le puede dejar con una luz prendida o con luz fuerte prendida para que no pueda dormir, o se pueden hacer ruidos que no dejen posibilidad de dormir. Se puede colocar música fuerte, extravagante, etc. Así que son acciones que tienden a una inacción, es decir, que la víctima no pueda, en este caso, dormir. Entonces pueden ser muchos los métodos.
las consecuencias que pueden ocurrir respecto de este delito y del otro de menor jerarquía, las vamos a analizar juntas. Es decir, cuando además de la comisión de la tortura, o cuando además de la comisión de los apremios ilegítimos, o de tratos inhumanos, o degradantes, o crueles, también pueden cometerse otro tipo de delitos, junto con ellos, pero los vamos a ver a continuación. Vamos ahora a mencionar inmediatamente los casos, ¿no es cierto?, de estos otros apremios, que no alcanzan a constituir tortura. Ellos aparecen sancionados en el artículo 150b. ¿A quién sanciona el artículo 150b? El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no alcancen a constituir tortura. A ese va a ser difícil de establecer la diferencia, pero no alcanzan a constituir tortura, porque, por ejemplo, no se causa dolores físicos, sexuales o psíquicos, dolores físicos, sexuales o psíquicos. Se causa otro tipo de mal, que a lo mejor a la larga o a la corta podría ser más perjudicial para la persona que un dolor físico. Pero, de acuerdo con la idea de la ley, acá estas situaciones se encuentran dentro de este otro tipo delictivo que no alcanza a constituir tortura, porque la misma ley lo dice. Aquí la ley aplica la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y la accesoria correspondiente. Presidio menor en su grado medio a máximo. En los otros casos se está hablando de presidio mayor en su grado mínimo, en los casos de tortura. También se va a sancionar al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, apremio ilegítimo u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿cierto? El empleado público que conoce de esos tratos crueles y no impide o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo. Teniendo la facultad o la autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo. Claro, está participando, ¿no es cierto?, prácticamente de la aplicación de estos apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y no hace nada para que no sigan ocurriendo. Entonces, la ley también lo sanciona a este que, pudiendo hacerlo, no hace detener o no detiene él estos actos que no alcanzan a constituir tortura. Ahora, aquí es donde la ley consideró lo que no hizo tratándose de la tortura, ¿sí?, respecto de estos otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Considera estos grupos etarios que yo le mencionaba recién, porque la ley señala: si la conducta descrita en el inciso precedente, es decir, aplicar o consentir u ordenar que se apliquen estos apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no alcancen a constituir tortura, se cometen en contra de una persona menor de edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez. A una persona en situación de discapacidad,
y a una persona vulnerable, por las razones que se señalan. O en contra de una persona que se encuentre bajo el cuidado, custodia o control del empleado público. En estos casos, la pena se va a aumentar en un grado. Entonces, claro, se trata de abusar, causando mal, ¿cierto? Causando mal de los más débiles, de los más frágiles. Últimamente, y esto es interesante que ustedes, alumnos de Derecho, lo tengan en cuenta, últimamente para la comisión de ciertos delitos se han ido considerando estos grupos. Y vamos a ver, cuando nos toque estudiar el capítulo, que también se está sancionando a las personas que causan cualquier tipo de daño en contra, cualquier tipo de sufrimiento en contra de estos grupos. Lo vamos a ver oportunamente. Es muy común abusar en los últimos años de los grupos más débiles. Y precisamente por estos abusos que se han ido como, no sé si la palabra sería poner de moda, pero como que ya van formando parte de esta geografía de la conciencia nacional, la ley ha creído que es necesario contener una sanción para estos actos. Así que ustedes, como estudiantes de Derecho, no pueden desconocerlo. Que si hay un juicio de reprochabilidad después respecto de las personas que están dentro de ciertos parámetros de la normalidad, de la salud, de la plena juventud, etcétera, hay otros que por diferentes circunstancias no le están, porque están discapacitados a causa de un accidente, o discapacitados a causa de la edad, porque son niños, a veces infantes, delitos que se cometen contra infantes. Entonces a estas personas las ha ido protegiendo la ley. ¿Y las ha ido protegiendo cómo? Las ha ido protegiendo con la aplicación de sanciones contenidas en esta rama del derecho, que es la que se dice resguarda los bienes jurídicos de mayor intensidad. Y por eso que las penas son las que tienen la mayor intensidad. Así que, ojo, para que vayan teniendo en cuenta que estas personas tienen amparo penal, estos grupos. Seguimos. Al igual que tratándose de la tortura, aquí cuando se aplican a premios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, no se los considera como tales, dice el inciso tercero, a las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales o que sean inherentes o incidentales a estas, ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad. ¿Sí? Lo mismo que tratándose de la aplicación de tortura. Lo que no ocurre en este caso, en donde las conductas que se sancionan no alcanzan a constituir tortura. Son apremios ilegítimos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, pero no alcanzan a constituir tortura. Si son un poquito menos que la tortura. Por eso que la tortura parte en el presidio mayor en su grado mínimo, y estos otros tratos que no alcanzan a constituir tortura tienen presidio menor hasta en su grado máximo, que tienen menos pena. Ahora entonces nos vamos a dirigir a hablar respecto de otras consecuencias que causan estos delitos. El artículo 150b y el artículo 150e son parecidos, casi iguales,
tortura y estos otros tratos crueles, apremios ilegítimos. En cuanto a que se causan otro tipo de consecuencias con ocasión o de la tortura o de estos apremios ilegítimos o tratos crueles que no alcanzan a constituir tortura. En el 150b se señala: si con ocasión de la tortura se cometiere además, 1. Homicidio. Se aplicará la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Es decir, la pena máxima que señala nuestra ley para los delitos comunes. Segundo, algunos de los delitos previstos en los artículos 361, 362, 365 bis, 395, 396 o 397 número 1, la pena será de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Aquí, presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Cuando la ley nos señala que expresamente presidio perpetuo calificado, debemos entender que es presidio perpetuo simple. Y cuando con ocasión de la tortura se causa además, alguno de estos delitos, se está refiriendo básicamente el 361, el 362, el caso de la violación, ¿no es cierto?, la violación en general en sus tres causales, la violación con fuerza o intimidación, mediante la aplicación de tormento, etc., y la que se causa a un menor de 14 años. ¿Sí? Los dos casos de violación. Después, en el 365 bis se refiere a lo que se denomina los abusos deshonestos agravados, introducción de objetos o de animales. Después, en el 395, no sé los artículos de memoria, el número, el 395 está por el caso de los homicidios, ¿no es cierto? Las lesiones corporales. El 395 de la castración, el 396 de las lesiones graves y el 397 número 1 de las lesiones graves gravísimas. 395 de la castración, 396, las mutilaciones y el 397 número 1 de las lesiones graves gravísimas. Y en tercer lugar, el artículo 150b sanciona alguno de los cuasi delitos que se refiere al artículo 490, número 1. La pena será de presidio mayor en su grado medio. En este artículo está considerado el cuasi delito de tortura. Y la ley se refiere al 490, número 1, en este número 3 del 150b. Porque el 490, número 1 se refiere a los cuasi delitos contra las personas. Que en su oportunidad vamos a estudiar. Entonces ahí hay o imprudencia o negligencia en la participación en un delito de tortura. Y por eso se lo castiga como cuasi delito. ¿Por qué? Porque aparece como cuasi delito expresamente sancionado por la ley penal, como le exige el artículo 13, en su inciso o número final. Tratándose de ahora los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el artículo 150e es muy parecido al que acabo de leer respecto de la tortura. Cuando con ocasión de estos apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no alcanzan a constituir tortura, ¿no es cierto?, se causa un mal. Pero la gran diferencia radica en la pena, en la aplicación de la pena. Dice el 150e: si con ocasión de los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes se cometiere además 1. Homicidio, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo.
O sea, aquí la pena mayor, cuando se comete además homicidio, va hasta, parten en la misma pena, presidio mayor en su grado máximo. Pero el límite acá es el presidio perpetuo simple. Segundo, algunos de los delitos previstos en los artículos que acabo de mencionar: casos de violación, de abuso deshonesto agravado y de las diferentes tipos de mutilaciones, castraciones, las mutilaciones propiamente tales, mutilación de miembro importante, mutilación de miembro menos importante y las lesiones graves gravísimas. Es decir, cuando se hiere, golpear o maltratar a una persona y a consecuencia de ello queda el ofendido impotente, inútil para el trabajo, demente, notablemente deforme o que no puede realizar sus actividades normalmente. Y también sanciona el número, ¿no? El 395 está por el caso de los homicidios, ¿no es cierto? No, perdón, las lesiones corporales. El 395 de la castración, el 396 de las lesiones graves y el 397 número 1 de las lesiones graves gravísimas. 395 de la castración, 396, perdón, las mutilaciones y el 397 número 1 de las lesiones graves gravísimas. Y en tercer lugar, el artículo 150b sanciona algunos de los cuasi delitos que se refiere al artículo 490, número 1. La pena será de presidio mayor en su grado medio. En este artículo está considerado el cuasi delito de tortura. Y la ley se refiere al 490, número 1, ¿no? En este número 3 del 150b. Porque el 490, número 1 se refiere a los cuasi delitos contra las personas. Que en su oportunidad vamos a estudiar. Entonces ahí hay o imprudencia o negligencia en la participación en un delito de tortura. Y por eso se lo castiga como cuasi delito. ¿Por qué? Porque aparece como cuasi delito expresamente sancionado por la ley penal, como le exige el artículo 13, en su inciso o número final. Tratándose de ahora los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el artículo 150e es muy parecido al que acabo de leer respecto de la tortura. Cuando con ocasión de estos apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no alcanzan a constituir tortura, ¿no es cierto?, se causa un mal. Pero la gran diferencia radica en la pena, en la aplicación de la pena. Dice el 150e: si con ocasión de los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes se cometiere además 1. Homicidio, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. O sea, aquí la pena mayor, cuando se comete además homicidio, va hasta, parten en la misma pena, presidio mayor en su grado máximo. Pero el límite acá es el presidio perpetuo simple. Segundo, algunos de los delitos previstos en los artículos que acabo de mencionar: casos de violación, de abuso deshonesto agravado y de las diferentes tipos de mutilaciones, castraciones, las mutilaciones propiamente tales, mutilación de miembro importante, mutilación de miembro menos importante y las lesiones graves gravísimas. Es decir, cuando se hiere, golpear o maltratar a una persona y a consecuencia de ello queda el ofendido impotente, inútil para el trabajo, demente, notablemente deforme o que no puede realizar sus actividades normalmente. Y también sanciona, respecto de estos apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, también sanciona el cuasi delito de estos tratos crueles, apremio ilegítimo
o tratos inhumanos o degradantes. Dice en el artículo 150E, número 3, alguno de los cuasi delitos que se refiere el artículo 490, número 1, la pena será de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Es decir, va dependiendo de el delito que con ocasión de estos apremios ilegítimos u otros tratos crueles que no alcanzan a constituir tortura se cometieren. Empieza con el homicidio, que sería el mayor de estos delitos adicionales, sigue con las lesiones y termina con el cuasi delito. Va rebajando la pena en un grado en cada uno de estos casos en que se comete, además de estos tratos crueles, inhumanos, degradantes o apremios ilegítimos que no alcanzan a constituir tortura, se comete además alguno de estos delitos o un cuasi delito o más cuasi delito. Bien, después hay una norma relacionada con los artículos 150A y 150B que se refieren a la tortura, no a estos otros tratos que no alcanzan a constituir tortura, en que se excluirá el mínimo o el grado mínimo de la pena, según corresponda, al que torture a otro que se encuentre legítima o ilegítimamente privado de libertad o en cualquier caso bajo su cuidado, custodia o control. Claro. Entonces ahí se excluye el mínimo de la pena. Cuando una persona que torture a otro se encuentra legítimo o ilegítimamente privado de libertad o en cualquier caso bajo la custodia o control de otro. Entonces ahí a esa persona que está abusando de alguien que está, ¿no es cierto?, privado de libertad o bajo la custodia y control de otro, se lo sanciona con mayor pena. Bien, eso es lo que podemos señalar entonces a propósito de esta figura que ya existía, pero que se ha ido modificando últimamente. Aquí hay una modificación del 22 de noviembre del 2016 por la ley 20.968. Así es que ya existía, quiero decir, sí, pero se ha ido mejorando el tipo, se lo ha ido complementando, abarcando más situaciones. Hemos señalado, grosso modo, cada uno de los elementos objetivos de estos tipos penales. En este grupo de delitos que atentan en contra de las personas, que abarcan diferentes tipos de bienes jurídicos, y que no solamente dicen relación con el encarcelamiento, hay una serie de disposiciones sancionatorias de carácter penal, tipos penales, disgregados. Así que vamos a referirnos a otros, así para que tengamos una visión completa, como tratamos de hacerlo con todo este curso, de las disposiciones que aquí existen. Aquí nos vamos a encontrar con que hay un artículo que sanciona al que no respete los privilegios de que gozan ciertas autoridades, como son los parlamentarios, por ejemplo. Tratándose de los privilegios que puedan tener para ser llevados a juicio, como de cualquier otra prerrogativa. El artículo 151, ya nos salimos de la tortura, ahora vamos a ver otro tipo de figura en la que varía, por ejemplo, en este caso el sujeto pasivo, y varía la conducta, pero que atentan contra derechos también constitucionales, si eso es lo que estamos viendo en este título: delitos contra los derechos garantidos por la Constitución. Entonces se sanciona al empleado público que en el arresto o formación de causa contra un senador, un diputado u otro funcionario violare las prerrogativas que la ley les acuerda, incurrirá en la pena de reclusión menor o suspensión en cualquiera de sus grados. Reclusión menor o suspensión.
Bueno, ustedes saben, o deberían saber, la diferencia que hay entre el presidio y la reclusión. En uno hay obligación de trabajar y en el otro no hay obligación de trabajar. En realidad, desde el punto de vista práctico, esta diferenciación como que no tiene mucha importancia, porque si una persona que se encuentra en alguna de estas dos situaciones y tiene que trabajar y no quiere hacerlo, entonces podría decirle al custodio, ¿no es cierto?, métame preso, porque yo no voy a trabajar. Así que esto tenía efectos cuando el trabajo de los reos era obligatorio. Era obligatorio, se hacía por la fuerza. Pero ahora, sin esa realidad, en realidad perdió todo sentido esta diferenciación entre el presidio y la reclusión. En todo caso, la ley está sancionando con una pena de reclusión, pero es una pena privativa de libertad. Claro, es presidio menor, es reclusión menor, pero es una pena privativa de libertad o suspensión en cualquiera de sus grados. Claro, ¿por qué? Porque para el arresto o para la formación de causa contra un senador, un diputado u otro funcionario se violan las prerrogativas que la ley les acuerda. Claro, para arrestar a un diputado o a un senador no se puede proceder igual que para arrestar a cualquier persona. Hay que cumplir con cierta normativa. Ha ocurrido esto. Porque desafortunadamente, por lo menos a mi entender, hay ciertas incoherencias, como ocurre en muchos aspectos en nuestra legislación, entre las diferentes ramas del derecho. En estos casos, derecho constitucional con derecho penal. En otros casos, diferentes ramas del derecho, derecho público con derecho privado o viceversa. En este caso, ¿no es cierto?, la Constitución le reconoce ciertas prerrogativas a los parlamentarios, pero por otro lado, la misma Constitución le exige a los parlamentarios que para hacerse del cargo deben jurar cumplir con la Constitución o las leyes. El problema empieza cuando ya no solamente ahora se puede jurar, sino que también se puede prometer. Y hay una diferencia abismal. Entonces se dijo que esta diferenciación se había colocado porque hay muchas personas, lo que es un hecho real, que no tienen religión, que son ateos y que tienen todo el derecho de hacerlo. Pero resulta que no es de un punto de vista religioso la diferencia entre jurar y prometer. Porque jurar significa cumplir exactamente con la Constitución o la ley. Si uno pudiera agregarle algo, diría cumplir con el tenor literal de la interpretación de las normas de la Constitución y de la ley. Mientras que cuando se dice prometer, uno lo que está haciendo es, ¿no es cierto?, decir que en el caso concreto de que se trate yo voy a analizar, voy a interpretar la ley para ver si la cumplo o no la cumplo. Entonces, desde este punto de vista, un diputado, un senador u otra autoridad que jure está en desventaja con otro que promete, porque el que promete en su momento va a decir, a ver, no, yo creo que esta ley o que la Constitución en esto va en contra de mis convicciones, de mi ideología, básicamente, etc. Cosa que si uno jura, no puede hacer.
Porque si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo ridículo pero fácil, si por ejemplo estuviera prohibido con sanción penal tirarle un escupo a un superior jerárquico, el que jura, si le tira el escupo, significa que tiene que responder por haber realizado esa conducta. Pero el que promete puede decir, no, yo le tiré el escupo porque considero que en este caso era correcto que yo se lo tirara. Les repito, es un ejemplo malo, pero muy simple y muy decidor. Entonces, esa es la diferencia que existe entre jurar y prometer. Son dos cosas distintas. Si uno dice, juro que me voy a casar, es porque se va a casar. Pero si dice, prometo que me voy a casar, entonces ahí ya depende del casamiento de muchas cosas. Depende de muchas cosas. Puede depender hasta de que la persona con quien me voy a casar se ponga fea. Entonces yo ya entro a analizar que, habiendo pasado un cierto tiempo, aunque sea corto, cambiaron las características físicas de la persona, entonces yo prometí nomás, no juré. Bien, con estos dos ejemplos malos, pero simples, uno entiende que hay diferencia entre jurar y prometer. Entonces, yo creo que ya se parte mal de ahí, ¿cierto? Porque para todos no es o jurar, o para todos no es prometer. Y ahí quedamos en igualdad de condiciones. O si no, vámonos al diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, ¿no es cierto? Y veamos qué es lo que significa jurar y qué es lo que significa prometer. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Ocurre en la práctica. Tomemos otro ejemplo. Los parlamentarios juran respetar la Constitución y las leyes, ¿no es cierto? Eso significa que no se pueden realizar ciertos delitos que constituyen, ¿no es cierto?, una sublevación, sin armas, incluso, que está sancionado en el Código Penal, ¿no es cierto?, y en el Código, y en la Ley sobre Seguridad Interior del Estado número 12.927, que reemplazó a la Ley de Defensa de la Democracia. Entonces resulta que ahí se sanciona a aquel que altere el orden. A ustedes yo les he dicho que tienen que tener su ley de seguridad interior del Estado. Ustedes que saben harta computación, qué sé yo, se meten en la biblioteca del Congreso y ya tienen el texto. Y van a ver que hay normas para proteger la seguridad del Estado. No nos olvidemos que las normas penales del título segundo lo que hacen es proteger la soberanía interior del Estado, es decir, el orden jurídico del Estado, es decir, la capacidad que tiene un Estado de organizarse jurídicamente y de hacer cumplir esa organización coercitivamente, es decir, incluso con el uso de la fuerza. Todos los estados de todas las ideologías políticas tienen esa facultad a hacer cumplir su organización jurídica. Esta es la soberanía considerada desde un punto de vista interno. Entonces, una persona que jure o que prometa en Chile no puede incumplir estas normas que provocan delitos contra el orden público, aunque se actúe sin armas. Pero ahí viene entonces el problema de jurar o prometer. Unos parlamentarios van a estar de acuerdo en sancionar a aquel que altere el orden público, ¿no es cierto? Y otros van a decir, no, yo considero que el gobierno tomó tal medida que había que alterar el orden público. Y ahí es donde viene, ¿no es cierto?, el problema, porque ya tenemos que hacer interpretaciones de interpretaciones. Tenemos que empezar interpretando qué es lo que es jurar y qué es lo que es prometer. Y después tenemos que interpretar a partir de eso quién juró y quién prometió, y qué significa jurar de nuevo y prometer. Y por eso es que de repente hasta parlamentarios han participado en protestas, o han llamado a ciertos tipos de protestas. Lo que no significa que yo esté en contra de protestar. Yo estoy hablando de la ley penal respecto de ciertos actores
en este caso de los que llaman. La ley no sanciona a muchos actores que llaman a una protesta que constituya sublevación con alteración del orden público. Es decir, yo estoy hablando del que incurra en tipos legales, en tipos penales. Hay mucha gente que puede hacer esos llamados, mucha. La gente de la CUT, la gente de la organización de las mujeres, de la organización de las diferentes, ¿cómo se llama?, orientaciones sexuales, cualquier persona. Pero hay algunos que juraron no realizar esa conducta. Entonces, respecto de esas personas es que me refiero. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Imagínense que el día de mañana sale un presidente de la República y él llama a alterar el orden público. ¿Qué tal? O el ministro del Interior llama a una sublevación, sí, aunque sea sin armas, para alegar contra el gobierno o para alegar en contra de una organización. O llama a paralizar las actividades que constituyen consumo o servicios básicos, que están sancionadas todas en la Ley de Seguridad Interior del Estado, en los 3 títulos que dicen relación con la seguridad interior del Estado, el 2, el 3 y el 4, salvo el primero, que se refiere a la seguridad exterior del Estado. A eso me refiero. Entiéndase bien. Entiéndase bien. Entonces acá se está sancionando al empleado público que en el arresto o formación de causa contra un senador, un diputado u otro funcionario viola las prerrogativas que éste tiene. Claro, no se lo puede llegar y detener. Ha ocurrido acá que de repente, me recuerdo en la televisión haber visto y de todos lados, haber visto a un diputado en un caso del lado diestro y en otra ocasión del lado de la siniestra, porque eso es diestra y siniestra. De los dos casos en los que la policía, específicamente Carabineros, estaba tratando de llegar y subir al diputado a una micro, y no es ese el procedimiento para llevarlo detenido, o sea, llegar y detenerlo, arrestarlo sin cumplir con reconocerle las prerrogativas que la Constitución o la ley le reconoce a este parlamentario. Y eso no está correcto, sea del color que sea, porque la ley lo señala. Porque no nos olvidemos nunca que las únicas formas de coexistir que tiene el ser humano son: uno, dándose normas y respetándolas, es decir, darse un orden jurídico y respetarlo, y 2, que cada uno se defienda como pueda. No hay otra, porque no hay una tercera posibilidad que alguien podría pensar, que todos somos buenos, entonces todos vamos a obrar por el bien de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no nos olvidemos que, utilizando la religión, ¿no es cierto?, utilizando la religión, desde Adán y Eva, que vienen infringiendo, ¿no es cierto?, las normas, el ser humano, la humanidad. Y ahí habían poquitos y estaban además en el paraíso, o sea, estaban ellos dos primero. Todo esto es ejemplificando, ¿no es cierto? Ejemplificando. Ahora que me va a decir, este gallo que está hablando de la religión, y cuando esto es la teoría de la evolución de la especie de Darwin, así se creó el ser humano. Sí, pero para dar el ejemplo, porque estamos hablando de cumplimiento de normas. No estamos hablando de cuando las amebas se empezaron a subdividir, ¿no es cierto? Y entonces empezaron a crear individuos más especializados hasta llegar a los mamíferos, después que se extinguieron, ¿no es cierto?, en el, ¿cómo se llama?, en el Jurásico, los grandes
¿cómo se llama?, animales que habían, y después dieron lugar a los más pequeños que se pudieron, ¿no es cierto?, meter debajo de la tierra, etcétera, y después dieron lugar a los mamíferos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cumplimiento de normas. Así que no se puede violar las prerrogativas de los parlamentarios. Si no, deroguemos esas normas. Es decir, nosotros, ¿no es cierto?, los estudiantes de Derecho y los que van a ser abogados, entonces tienen que respetar la normativa. Respetar la normativa. Y lo mismo para la formación de causa. No se puede llevar a juicio a un parlamentario de la misma manera que se lo puede llevar a un particular. Requiere de un antejuicio. Requiere de un antejuicio, de un juicio de desafuero. Un juicio previo de desafuero. ¿Por qué razón? Porque los parlamentarios, para poder ejercer sus funciones, necesitan, y la Constitución y la ley les reconoce, que son inviolables. Inviolables, ¿por qué? Por las opiniones que emitan y los votos que manifiesten en el ejercicio. Y los que van a ser abogados, entonces tienen que respetar la normativa. Respetar la normativa. Y lo mismo para la formación de causa. No se puede llevar a juicio a un parlamentario de la misma manera que se lo puede llevar a un particular. Requiere de un antejuicio. Requiere de un antejuicio, de un juicio de desafuero. Un juicio previo de desafuero. ¿Por qué razón? Porque los parlamentarios, para poder ejercer sus funciones, necesitan, y la Constitución y la ley les reconoce, que son inviolables. Inviolables, ¿por qué? Por las opiniones que emitan y los votos que manifiesten en el ejercicio de sus funciones. En el ejercicio de sus funciones. Esta prerrogativa ha quedado clara con el tiempo, porque antes se entendía que, o no estaba, mejor dicho, claro, cuando estaba el parlamentario ejerciendo sus funciones, cuando se encontraba en el ejercicio de sus funciones. Si estaba, por ejemplo, en el Congreso, claro, está en el Congreso. Aunque estuviera en la cafetería del Congreso, claro que ahí no se vota, pero se pueden emitir opiniones. O cuando estaba en una comisión, por ejemplo, en otro lugar que no fuera el Congreso, y en otro lugar fuera de la ciudad donde se encuentra el Congreso. Bien, cuando se trata entonces de una comisión, de cualquiera, por ejemplo acá en Arica, aquí sesiona, no me acuerdo cuántas veces al año, la sesión de relaciones exteriores, por ejemplo. Es decir, en Arica, que están van a la hostería, o qué sé yo, a cualquier lugar que tenga las comodidades para poder hacer la reunión, y realizan la sesión. Y es una sesión del Congreso. Y lo mismo hacen en Punta Arenas, y lo mismo hacen en todas las ciudades del país en que se requiera. Las diferentes comisiones que forman el Congreso. Diferentes comisiones de parlamentarios. Incluso hay comisiones mixtas de senadores y diputados. Entonces hay que realizar este antejuicio, el juicio de desafuero. Y precisamente la Corte Suprema tiene que pronunciarse en uno de los casos en que, de acuerdo con la competencia de los tribunales, la Corte Suprema sesiona en pleno. En pleno. Están todos los ministros ahí. Eso significa pleno. Todos los ministros de la Suprema. Uno de los pocos casos, no el único, pero uno de los pocos casos en donde se declara si hay o no desafuero para tal diputado o para tal senador. Entonces, si un funcionario público no reconoce estas prerrogativas a los parlamentarios, entonces sufre la sanción que le señala la ley. De eso se trata este artículo 151. Tenemos claro entonces
que la acción que se castiga es violar, violar, el verbo rector, la prerrogativa de la ley. En este caso, ¿no es cierto?, relacionadas con el arresto o la formación de causa. Otra norma se refiere a los empleados públicos, el 152, que se arrogan facultades judiciales imponiendo algún castigo equivalente a pena corporal. ¿En qué consiste este arrogarse facultades judiciales? Imponer un castigo equivalente a una pena corporal. Se lo sanciona con inhabilitaciones. El 152 tiene 3 numerales y ahí va señalando los casos de inhabilitación en la que va incurriendo este empleado público que, arrogándose facultades judiciales, impone penas equivalentes o un castigo equivalente a pena corporal. Difícil que se dé esta situación, pero ahí está la norma. Los artículos siguientes, los 2 artículos siguientes, se refieren también a situaciones relacionadas con el artículo 152 para imponer la pena a este empleado público que se arroga facultades judiciales e impone un castigo equivalente a pena corporal. Así que no seguimos hablando de esos artículos porque se refieren al 152. En el 155 sí merece que digamos alguna cosa, porque se trata del caso de allanamiento ilegal. Aquí estamos viendo que se están protegiendo los delitos que se encuentran en el Código Penal o en leyes especiales, cuyos bienes jurídicos están amparados por la Constitución. La Constitución ampara la inviolabilidad, ¿no es cierto?, del hogar en general. No solamente del lugar donde vivimos, sino que donde trabajamos, donde ejercemos, ¿no es cierto?, nuestra religión o nuestras creencias, etcétera, o sea, diferentes lugares. Entonces, en el artículo 155 se sanciona al empleado público que, abusando de su oficio, no nos olvidemos que cuando hablamos de abusar estamos hablando de un proceder antojadizo, reprochable, reprochabilidad que tiene que ver con infringir la ley. El empleado público que, abusando de su oficio, allanare un templo o la casa de cualquiera persona o hiciera registro de sus papeles. Allana el templo o la casa de una persona o hace registro de sus papeles. Ahí están diferentes tipos de bienes jurídicos que son violados. Inviolabilidad de correspondencia, inviolabilidad de los papeles, inviolabilidad del hogar, inviolabilidad de los templos, que ya lo vimos antes, desde otro punto de vista, pretendiente a lo mismo, al ejercicio de esos derechos constitucionales. Entonces no puede ese empleado público, abusando de su oficio, allanar el templo, la casa o registrar los papeles, a no ser en los casos y formas que prescriben las leyes. Claro, si se está cometiendo un delito flagrante, vimos los casos en que una persona podía ingresar a un inmueble, ¿no es cierto?, en general, ¿no?, que comprende lo que estamos diciendo, en ciertos casos. Primer caso, cuando se está cometiendo un delito flagrante, todos los casos de flagrancia, los 5 casos de flagrancia, ahí podría ingresar el funcionario público, no abusando de su oficio, sino que todo lo contrario, ejerciendo su oficio. O el caso más común, que es cuando el funcionario está autorizado por el juez que está instruyendo, que está ordenando el allanamiento, porque el fiscal solicitó el allanamiento. Y esa orden cumple con ciertas formalidades, de forma y de fondo. La misma policía puede allanar, ¿no es cierto?, funcionario público, cuando se está
investigando un delito que se está cometiendo en grado de flagrancia. Bien. Entonces, este es un caso de allanamiento ilegal. Así se lo llama, allanamiento ilegal. Estudiamos, ¿no es cierto?, los allanamientos legales, los casos de allanamientos legales antes, cuando se hablaba, ¿no es cierto?, de los otros derechos que ya vimos, consagrados en la Constitución. Ahora estamos viendo un caso de allanamiento ilegal. Se entra a una casa, una morada en el fondo, a un templo, o se registran los papeles, ¿no es cierto?, se están violando derechos constitucionales, cuando se actúa abusando del cargo, es decir, sin autorización legal. Autorización legal que puede provenir directamente de la ley, delito flagrante, o del juez, en el caso en que éste emita la orden cuando se lo ha pedido el fiscal que está investigando el delito. Bien. El 156 se refiere a los telégrafos, mejor dicho, a los empleados de los telégrafos. Hay una serie de normas relacionadas con los telégrafos y con los empleados de los telégrafos, porque originalmente este servicio pertenecía al Estado, y porque además prestaba un servicio de confidencialidad, porque el telégrafo, ¿no es cierto?, está transmitiendo un mensaje que era confidencial, pues, entre el remisor, ¿no es cierto?, el remisor, el que envía el telegrama, y el remitente, pues, el que lo recibe. Y el funcionario actuaba en los tres tiempos: cuando recibía el mensaje, cuando lo remitía y cuando lo entregaba, porque antes era sellado encima el telégrafo. Así que acá nos encontramos con una situación que sanciona específicamente a lo que ahora es un particular realizando un trabajo en la telegrafía, que se usa muy poco por lo demás, pero bueno, pero todavía existe. Se lo está sancionando al empleado de servicio de correo y telégrafo u otros que, prevaliéndose su autoridad, interceptaren o abrieren la correspondencia o facilitaren a terceros su apertura o supresión. Es decir, funcionarios de telégrafo que violan la prerrogativa constitucional que tenemos todos de inviolabilidad de la correspondencia y del registro de los papeles. Acá nos encontramos con un caso de exacción ilegal que hay que analizarlo relacionado con el artículo que está 10 artículos atrás. Acá estamos hablando del artículo 157. Y la otra exacción ilegal que nosotros estudiamos antes está en el 147, en donde se sancionaba al que bajo cualquier pretexto impusiera a otros contribuciones o les ordenara un servicio personal. Ahora, 10 artículos después, en el artículo 157, existe otro caso de exacción ilegal, y vamos a ver después otro, pero que son muy parecidos, porque se trata de, ¿no es cierto?, amparar ese derecho, por un lado, de la autoridad que tiene para dictar, ¿no es cierto?, mejor dicho, para imponer contribuciones u ordenar servicios personales, y por otro, el derecho de las personas a que no se lo impongan si es que no hay una ley o una persona autorizada por la ley para que las imponga. Entonces acá se está sancionando a aquel que lo hace sin estar autorizado por la Constitución o la ley, o por ambas. 157. Todo empleado público que sin decreto de autoridad competente, deducido de la ley que autoriza la exacción de una contribución o de un servicio personal, los exigiere bajo cualquier pretexto. Muy parecido al caso anterior, ¿no es cierto? Lo que pasa es que este empleado público está actuando sin un decreto de autoridad competente. En el caso del 147,
lo hacía bajo cualquier pretexto. Tampoco tenía, ¿no es cierto?, el decreto de la autoridad competente, pero él lo hacía por sí, bajo cualquier pretexto. Aquí actúa sin un decreto de autoridad competente. En el fondo también es bajo cualquier pretexto, pero se cubre otra hipótesis. Deducido de la ley que autoriza la exacción, la exacción de una contribución o de un servicio personal los exigiere. Ahora se trata de delito formal. Basta con que exijan, sin decreto de autoridad competente deducido de la ley, esta exacción o servicio personal, aunque él no obtenga nada del servicio personal o de la contribución, nada, digo, en monetario. Basta con que lo exija para que se consume el delito. Y luego en el artículo 158 se sanciona también al empleado público que arbitrariamente, es decir, antojadizamente, ¿no es cierto?, evidentemente que siempre este afán antojadizo está incumpliendo la ley. Número 2, prohíbe un trabajo de industria que no se oponga a la ley, a las buenas costumbres, a la seguridad y a la salubridad públicas. Hay libertad de trabajo, la Constitución lo reconoce, la libertad de trabajo, y la de ejercer cualquier industria, comercio, etc. La Constitución lo reconoce. Bien, acá este funcionario público arbitrariamente prohíbe, un trabajo de industria que no se opone a la ley, a las buenas costumbres, a la seguridad y salubridad pública. Hay el ejercicio de ciertos trabajos o el ejercicio de cierta industria o comercio, etcétera, que están prohibidos por la ley. Por ejemplo, la fabricación de moneda. La ley lo entrega el monopolio, ¿no es cierto?, a una institución del Estado. Claro, entonces no, está prohibido porque se le entrega el monopolio a una institución del Estado, lo que significa que los demás no pueden realizar esa industria o ese comercio de moneda ni el trabajo. Pero acá estamos en situaciones en que no tiene esa autorización, lo hace de manera arbitraria. Se le ocurre o no, de manera antojadiza, arbitraria, contraria a la ley y a la Constitución. Tercero, 158 tercero, prohibir o impedir una reunión o manifestación pacífica y legal, o la mandare disolver o suspender. La ley de seguridad interior va señalando una serie de normativas de seguridad interior, van señalando las posibilidades que se tiene para poder manifestarse públicamente sin armas. Ejercitar el derecho a reunión y a emitir opiniones que consagra la Constitución en favor de todos. Entonces a las autoridades se le impone cierta normativa para no impedir ese ejercicio. En algunos casos lo puede hacer. Cuando ha ocurrido que ha habido violencia y se teme fundadamente que vaya a haber violencia de nuevo. Es decir, no es llegar y prohibir una reunión pública para emitir opiniones. Bueno, y acá se está sancionando al funcionario público que prohíbe o impide una reunión o manifestación pacífica y legal, o la mandare disolver o suspender. ¿Es así? Sanciona al funcionario público que está atentando contra derechos de los particulares que están garantizados en la Constitución. Número 4 del 154. Sanciona al empleado público que arbitrariamente impidiera a un habitante de la República permanecer en cualquier punto de ella, trasladarse de uno a otro o salir de su territorio, en los casos que la ley no lo prohíba, concurrir a una reunión o manifestación pacífica y legal, otra vez lo mismo del número anterior, formar parte de cualquier asociación lícita o hacer uso del derecho de petición que le garantiza la ley. Bien.
Aquí estamos viendo que hay varios derechos constitucionales de los que el ciudadano puede hacer uso y que se le están conculcando. Y por eso que la ley está sancionando al funcionario público que arbitrariamente impide a un habitante de la República ejercer cualquiera de estos derechos, que son varios acá. Derecho a reunión, derecho a emitir opiniones, derecho a trasladarse a cualquier punto de la República, incluso repite el derecho del número anterior, ¿no es cierto?, de emitir opiniones, y de formar parte de cualquier asociación lícita. Lo que la ley sanciona penalmente son las asociaciones ilícitas, no las asociaciones lícitas. Una asociación, ¿no es cierto?, para proteger a las mascotas es una asociación lícita. A lo mejor puede tener hasta personalidad jurídica. Entonces no puede impedir a un funcionario público arbitrariamente que la gente se reúna para ejercer, ¿no es cierto?, esa asociación. 158, número 5. Sanciona al empleado público que arbitrariamente privare a otro de la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción o divulgare los secretos del invento que hubiere conocido por razón de su empleo. Claro, ¿no es cierto? Se trata de privar a alguien de su propiedad intelectual, de la propiedad que es exclusiva de su descubrimiento o producción, o divulga los secretos del invento que hubiere conocido por razón de su empleo. Claro, en el caso de que conoció secretos en los que trabajó, los puede divulgar, salvo que esté precisamente prohibido por la ley. Estos casos los vamos a ver mejor cuando estudiemos el secreto, que también se protege acá en el Código, con sanciones penales. Y en el número 6 del 158 se sanciona al empleado público que arbitrariamente expropiare a otro de sus bienes o le perturbare en su posesión, a no ser en los casos que permite la ley. Claro, el derecho de propiedad está amparado en la Constitución, creo que en el número 24. Y los derechos que emanan de la propiedad. Es decir, no solamente ampara el hecho de que yo pueda estar en mi propiedad, sino que también que pueda ingresar a mi propiedad. Porque si yo no puedo entrar a la propiedad, ¿no es cierto?, está violando un derecho que nace de la propiedad. Y lo mismo la posesión. O le perturbar en su posesión, a no ser en los casos que permita la ley. Bueno, incluso ustedes en Derecho Procesal Civil estudian ahí acciones que tienden, ¿no es cierto?, a la restitución de la posesión, etcétera, etcétera. Al contrario, hay derechos para poder ejercer derechos constitucionales. Entonces no puede un funcionario público arbitrariamente, ¿no es cierto?, conculcar esos derechos. Si lo hace arbitrariamente, es sancionado. El Código Penal. Aquí, por último, en este título, por último, hay un artículo bien interesante que sanciona una actuación que es bien importante, que es de un delito de falsedad, de un delito de falsedad. El 161 señala: cuando para llevar a efecto alguno de los delitos denunciados se hubiere falsificado o supuesto la firma de un funcionario público, los autores y los que maliciosa o fraudulentamente hubieran usado la falsificación o suposición serán castigados con presidio menor en su grado máximo. Con presidio menor en su grado máximo. Los autores y los que maliciosa o fraudulentamente hubieran usado de la falsificación o suposición serán castigados con presidio menor en su grado máximo.
Es decir, acá la ley trata en el caso de haber falsificado o supuesto la firma de un funcionario público para la comisión de algunos de los delitos, de todos estos delitos que hemos visto en este párrafo, y utilicen malicioso o fraudulentamente ese documento, son castigados con presidio menor en su grado máximo. Eso envuelve, ¿no es cierto?, que se los castiga con una pena que, como vamos a estudiar más adelante, en el 193 dice relación con los que realizaron la falsificación, se los castiga a estos que la usaron, la falsificación. Claro, la falsificación de la firma de ¿quién? De la firma de un funcionario público. De un funcionario público. Así que, por ejemplo, una orden de arresto, una orden de allanamiento, en que la firma del funcionario ha sido usado fraudulentamente, maliciosamente. Se llega, ¿no es cierto?, a la morada y se dice, mire, esta es la firma del juez tanto. Se está utilizando, no se hizo la firma, pero se la está utilizando. Entonces ese sería el caso que sanciona el artículo 161. Y la ley habla de que se sanciona a los autores y los que maliciosos o fraudulentamente hubieran usado la falsificación o suposición, que pueden ser funcionarios públicos o pueden ser particulares, si el sujeto pasivo no está determinado. Perdón, el sujeto activo no está determinado. El sujeto pasivo sí, es el funcionario público, respecto del cual están usando la firma fraudulentamente. Bien, en la clase siguiente vamos a hablar del último párrafo, que trata de los delitos contra el respeto y protección a la vida privada y pública de la persona y su familia, y vamos a empezar a conocer el título cuarto, que trata de las falsedades en general. Que les vaya bien, alumnos.